Shalom, shalom a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Ania Arroyo de Melián y quiero compartir con ustedes un tema que es un poco la continuación del último video que realicé, el cual le titulé Los verdaderos estudiantes de Yeshua. En esta oportunidad quiero hacer una reflexión sobre el método de enseñanza de Yeshua. Y como todos sabemos, pues el método de enseñanza que utilizó Yeshua fue por medio de parábolas. La palabra parábola en hebreo es mashal, que significa comparación, similitud, semejanza. Y a diferencia de simplemente repetir una y otra vez una frase que contenga una moraleja, mashal en hebreo es en sí misma una forma o un estilo de enseñanza por medio de la cual se puede explicar conceptos que suelen ser muy complejos, pero en un lenguaje sencillo, en un lenguaje simple, didáctico y que sea fácil de comprender para la audiencia. Mashal es el sello de una personalidad bien definida y el término no solamente designa lo que nosotros comúnmente le llamamos como parábola, sino que también denota sentencias solemnes o juicios, denota proverbios, denota normas prácticas de vida y de conducta. Entonces, mashal es una comparación donde el significado hay que buscarlo en conjunto y normalmente comienza con una expresión comparativa que dice el reino de los cielos es como, o si no, el reino de los cielos se asemeja a. Desde la perspectiva griega, la palabra parábola viene de parabolé, que es una palabra compuesta por dos términos, que son para, que significa al lado, y volé, que quiere decir lanzar. Todo esto le da un significado a la palabra parábola de lanzar al lado, que era lo que Yeshua hacía, donde él tomaba ejemplos de la cotidianidad, de la vida diaria y lo lanzaba al lado de una verdad para revelar un misterio del reino de Yahweh. Es decir, él hacía lo invisible visible, lo incorpóreo en corpóreo, lo celestial en terrenal. No hay persona, ni antes ni después de Yeshua, que haya tenido la capacidad de usar este método de enseñanza mashal de manera tan importante, tan específica, tan bien definida, tan reveladora como lo hizo Yeshua. Y es por ello que en alguna oportunidad Kefas o Pedro le hizo una pregunta a Yeshua y le dijo: Adón, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Algo así como que solamente Yeshua utilizaba este método de enseñanza tan sencillo, tan específico y donde traía lo cotidiano, lo natural, lo normal, lo de todos los días, revelaba pues una verdad, un misterio del reino de Yahweh. Nadie puede tan siquiera parecerse a la grandeza de Yeshua, porque no hay ningún otro método de enseñanza que haya pasado la prueba del fuego, que haya pasado la prueba del tiempo con respecto a la forma, el contenido y a la profundidad de las enseñanzas del Moré, del Rabí Yeshua. Y siendo Yeshua el gran Moré, el gran maestro que ha existido en la historia de la humanidad, se dice que hay dos períodos en la historia de Yeshua. El primer período son los 2 primeros años de su servicio a Yahweh en la tierra, donde no utilizó el estilo de enseñanza mashal, sino que más bien utilizó los sermones, donde él enseñó doctrinas, donde enseñó principios y valores y explicó ratificando la Torá y los profetas aclarando conceptos.
En Matillá o Mateo 7, 28, 29, dice que cuando Yahshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita. Es decir, la multitud se quedó sorprendida, se quedó admirada por la manera como él enseñaba, porque él no los instruía como lo hacían los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad. Y aquí había como un golpe bajo de Yahshua hacia el rabinato, donde él no enseñaba como los maestros de la Torá, como los escribas, como los fariseos o los perushim. Es decir, su método no era como el de los eruditos, no era como el de los expertos, los maestros, los conocedores de la Torá y los profetas. Y resulta ser pues que ninguno llegó a ser igual que Yahshua, ninguno le llegó ni por los pies a Yahshua, porque solamente él tiene palabras de vida eterna, y es por eso que no tenemos a nadie más sino solamente a Yahshua HaMashiach. En el segundo periodo, que corresponde al tercer año de su servicio a Yahweh, Yahshua no solamente utilizó el estilo o el método de enseñanza mashal, o comúnmente como hemos conocido con el nombre de parábolas, sino que también hubo una gran diferencia entre el método de enseñanza utilizado por Yahshua en sus primeros 2 años y el utilizado al tercer año de su servicio en la tierra. De Matillá o Mateo 13:54, Yahshua dice que él se dirigió a su pueblo natal y entonces empezó a enseñar en las sinagogas en una forma que asombraba, e inclusive le preguntaron que de dónde venía toda esa sabiduría y los milagros que él hacía. Dice que cuando la gente oyó cómo él enseñaba, quedaban pasmados, porque todas las enseñanzas de Yahshua, sean sermones, sean alegorías, sea utilizando el método mashal o en parábolas, haciendo similitudes o comparaciones, eran únicas y maravillosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Yahshua esperó 2 años para empezar a enseñar por medio de parábolas? Y aunque él no cambió la esencia, el contenido y la profundidad de su mensaje, sí cambió el método de enseñanza. En Matillá o Mateo 13:13 dice que aquel mismo día Yahshua salió de la casa y se sentó a la orilla del lago, pero se reunió una gran multitud, una gran cantidad de personas alrededor de él, tanto que se subió a un bote y se sentó, y mientras la gente se quedaba en la orilla, él les habló muchas cosas por medio de parábolas y les dijo: un campesino salió a sembrar sus semillas. En ese mismo día, Yahshua había tenido un día muy difícil porque estaba en ese momento exacerbado el odio de aquellos judíos que eran maestros de la Torá, porque ellos intentaban o estaban maquinando cómo destruir a Yahshua. Y estaban entonces empezando a buscar ideas de cómo matarlo. Y ese día era precisamente un Shabbat o día de reposo. Para los judíos de aquella época, los líderes religiosos eran personas que colocaban cargas sobre los demás que eran imposibles de llevar. Los fariseos o los perushim, ellos se caracterizaban por colocar cargas que ni ellos mismos podían soportar. Entonces, siendo el Shabbat un día para descansar, siendo el Shabbat un día para reposar y para tener comunión con Yahweh, los maestros de la Torá lo convirtieron en un día donde se magnificaba el legalismo religioso, un día donde era más importante exponer, magnificar el ritualismo lleno de imposiciones que Yahweh no había puesto sobre su pueblo, convirtiéndolo en un día agobiante, lleno de cargas y de imposiciones humanas.
Yeshua en ese día empieza a enseñar el método mashal, es decir, a través de parábolas, a través de similitudes y de comparaciones. Y mientras tanto, los fariseos o los perushim se dedicaban a perseguir a Yeshua, a molestarlo, a criticarlo y a cuestionarlo por todo lo que él hacía. En Matillá o Mateo 12, del 9 al 12, dice que Yeshua, saliendo de aquel lugar, fue a la sinagoga y allí se consigue con un hombre que tenía la mano seca. Dicen los historiadores que esto se trataba de una deformidad en la mano. Los fariseos estaban justo en ese día, que era el día de reposo, día de descanso, estaban buscando una razón para acusarlo de algo y le preguntaron a Yeshua, ¿es permitido sanar en Shabbat? Pero Yeshua le contestó, si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? ¿Cuánto más valioso es un hombre que una oveja? Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Y todas las personas que hemos estado enfermas en algún momento de nuestras vidas, sabemos lo importante que es el hecho de recibir un milagro de parte de Yahweh y que no importa que ese milagro de sanidad sea en Shabbat, sea a principios de la semana, sea a mitad, sea al final de la semana, ocurra en la mañana, ocurra en la tarde, sea en la noche, con tal de poder recibir ese milagro. Pero a los fariseos, a los perushim, no les importaba ni la persona ni la enfermedad que éste tenía. Lo que más les importaba era que Yeshua estaba sanando en Shabbat. Porque al religioso en realidad no le importa lo que le suceda al ser humano con tal de imponer su religiosidad, su criterio, su ritualismo. Ellos pueden ver a alguien muriéndose literalmente y no son capaces de ayudarles con tal de no romper su esquema, su estructura. Y el fariseo o los líderes religiosos de aquella época exaltaban la indiferencia que existía al ver a alguien con la mano deformada y no les importaba en lo más mínimo aportar en algo para la sanidad de esa persona, porque para ellos era más importante cumplir con el Shabbat. No les conmovía la situación de aquel hombre y tampoco les importaba que era Shabbat para criticar y para cuestionar a Yeshua, para provocarlo, para cuestionar sus enseñanzas, sus sanidades, sus liberaciones. Y a partir de ese momento, entonces, Yeshua decide utilizar el estilo de enseñanza mashal, que fue cuando enseñó la parábola del sembrador, y desde allí en adelante pues todos los discursos públicos de Yeshua fueron en forma de parábolas, y esto sucedió a partir del tercer año de servirle a Yahweh. Con muchas parábolas como la parábola del sembrador, él anunciaba el mensaje. En Mordecai o Marcos 4, 33-34 dice que no les dijo nada sin usar parábolas. Cuando estaba solo con sus talmidín o con sus estudiantes, entonces les explicaba todo lo que él había enseñado. Es decir, en público solamente hablaba en parábolas y en privado les explicaba el significado de lo que él decía en público a los que eran sus estudiantes. En Matillá o Mateo 13, del 10 al 14, dice que después los talmidín o sus estudiantes se acercaron a Yeshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y Yeshua le respondió, a ustedes les ha sido dado a conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado, porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y esto, agrega Yeshua, es para que se cumpla la profecía de Yeshayá o de Isaías que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, y por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Porque Yeshua le respondía a los fariseos públicamente para que al no entender su método de enseñanza quedara en evidencia que eran incrédulos a pesar de que eran maestros de la Torá. Mientras que a la gente, a los talmidín, a sus discípulos o a sus estudiantes les enseñaba por medio de comparaciones, por medio de similitudes para que pudieran entender el mensaje. La razón por la cual Yeshua les hablaba en parábolas era porque ellos sí podían recibir los misterios del reino de Yahweh, pero los incrédulos no entienden nada, más bien son confundidos y expuestos públicamente como lo que son. Yeshua pasó 2 años hablándoles directos, pero al tercer año los maestros de la Torá ya no podían entender lo que Yeshua les decía. Entonces podemos concluir que el que cree recibirá más revelación, más sabiduría, más discernimiento, y el que no cree, lo poco que tiene le será quitado porque han rechazado la enseñanza de Yeshua y por lo tanto han rechazado la salvación y la vida eterna. Entonces, se cumple en ellos la profecía de Yeshayá o de Isaías que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, y por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Imagínate que Yahweh venga y te diga que vas a hablar y nadie te va a escuchar. Imagínate que Él te diga que vas a explicar una y otra vez las cosas y nadie te va a entender, que vas a expresarte, vas a manifestar sus palabras, pero nadie te va a creer. Y eso fue un poco lo que Yeshayá experimentó en su servicio a Yahweh, hasta el punto que le preguntó a Yahweh, ¿hasta cuándo? Y Él respondió, hasta que las ciudades sean desiertas por no ser habitadas. Entonces, Yeshua, a través de su método de enseñanza, tiene como propósito, primeramente, revelar el reino de Yahweh para aquellos que sí creen. Y en segundo lugar, ocultar la verdad del reino a los que se niegan a creer, para con esto emitir un juicio o una sentencia solemne contra la incredulidad. Ningún maestro, ningún moré, ningún rabí tuvo la capacidad de enseñar por medio de parábolas y solamente Yeshua fue el único que tenía la autoridad, que tenía la potestad de establecer un juicio o una sentencia firme y clara contra el incrédulo. Por 2 años no creyeron. Entonces había llegado el momento de establecer un juicio que solamente Yeshua estaba facultado para realizar. Y aunque él emitía un juicio al incrédulo, siempre este juicio o esta sentencia iba acompañada de compasión, porque el tema central o el tema principal de Yeshua son las buenas noticias de salvación. En el tercer año de su servicio a Yahweh, Yeshua comienza a exponer entonces su método de enseñanza de una manera espectacular, con historias de la vida diaria, con el diario vivir, revelando o dando a conocer lo que era invisible sobre el reino de Yahweh. En Mateo 13, 34, 36, dice que todas estas cosas Yeshua contó a la gente por medio de parábolas. Dice que no dijo nada sin usar parábolas. Y esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde la creación del universo.
Entonces, que de ahora en adelante lo que aprendamos no sean interpretaciones humanas, que sean vanas, vacías, superficiales, como lo hicieron los fariseos o los perushim. Que no te tengan ni media hora, ni una hora, ni 2 horas mareándote o engañándote, porque cuando la enseñanza va acompañada de soberbia, cuando la enseñanza va acompañada de altivez y de maltrato, entonces es cuando se empiezan a producir las herejías y la apostasía. Y nos quedamos sin aprender algo verdaderamente productivo, que nos cambie la vida, que nos permitan tener un verdadero encuentro con Yahshua HaMashiach, que realmente nos permita tener una interpretación más sana, más profunda, más revelacional, más llena del Ruach HaKodesh sobre la Torá y sobre todo de la intención del autor de la Torá. Porque solamente Yahshua tiene palabras de vida eterna. Y es por eso que la grandeza de Yahshua fue la capacidad que él tuvo de convertir una historia de la vida real, una historia de la vida cotidiana, del diario vivir, para que pudiésemos comprender los misterios del reino de Yahweh. Porque en el método de enseñanza judaico, nadie se puede volver al Padre, pero con el método sencillo para los perdidos, para los enfermos, para los pecadores que utiliza Yahshua, sí se puede volver al Padre, porque Yahshua hace visible lo invisible. Hace corpóreo lo incorpóreo y hace terrenal lo celestial. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para todos.